¿Qué onda, paisano? Hoy es 28 de junio, son las 9:45 de la mañana y usted por allá en Monterrey pasando la pipas, pero esta semana toda la economía mexicana se encuentra agarrándose los pelos porque aunque lo que parecía es inevitable, que es el triunfo de un comunista como López Obrador, es una realidad. Todas las noticias económicas dicen que hay cantidades de empresas saliendo de posiciones en la bolsa mexicana y asumiendo posiciones de cobertura luego de la hecatombe que se espera para este domingo. Y aunque la selección de México perdió ayer, el triunfo de Corea sobre los alemanes les permitió pasar a la siguiente fase del Mundial. Hoy juega Colombia y solo será transmitido por DirecTV, de manera que hay que buscar un sitio donde haya señal porque el juego lomito del día se lo van a reservar estos señores y no hay transmisión en señal abierta. ¡Qué vaina! Y hoy 28 de junio es el día de San Irineo, que es un santo mártir francés que vivió por allá en el siglo II y muere en el año 200 y fue un presbítero de la ciudad de Lyon, en Francia. Y en 1919 se firma el Tratado de Versalles en Francia, que le pone el fin a la Primera Guerra Mundial. Y ayer se produjeron dos informaciones muy importantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por un lado, salió una decisión en la cual prohíbe que los sindicatos públicos descuenten dineros directamente de la paga de los empleados, estén afiliados o no. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere pertenecer a uno de los sindicatos del gobierno americano, usted lo hace de forma voluntaria y usted paga de forma voluntaria. No es eso como sucedía hasta ahorita, que como los sindicatos negociaban en favor del colectivo, entonces te descontaban los reales, fueses o no miembro del sindicato. Pues la Corte Suprema dijo que eso no es aceptable. De manera tal de que los sindicatos tienen que dejar la rosca, la burocracia y los fantoches como actuaban en los Estados Unidos, básicamente financiando al Partido Demócrata y siendo juez y parte porque eran parte de la negociación, pidiendo a favor de los empleados y pagaban a quien pudiese llegar al poder porque financiaban tanto a los diputados, a los gobernadores o a presidentes y negociaban en la segunda pata de la mesa. Pues ahora se les acabó esa golilla porque la Corte Suprema dijo que los sindicatos para recoger real tienen que recogerlo a título voluntario por parte del agremiado, que él mismo lo pague, pero no se lo pueden descontar por la derecha. Pues el movimiento sindical, que para la década del 50 era de más del 20% de afiliación, hoy en día se han reducido cerca del 6 al 7%. ¿Y esto es por qué? Porque dejaron de pelear por los derechos de los obreros o de los empleados para pasar a resolver los problemas de la cúpula del sindicato y negociarla con el Partido Demócrata, y al ser juez y parte, pues perdieron su esencia, de manera tal de que esto comenzó con el gobernador de Wisconsin, el señor Scott Walker, y allí ganó la primera pelea y hasta ahora llegó a la Corte Suprema, pero en el fondo fallaron a favor de los empleados que no están afiliados a los sindicatos. La otra gran noticia de la Corte es que el magistrado Anthony Kennedy ayer presentó su renuncia y dice que se retira el 31 de julio, luego de más de 30 años de servicio en la Corte. ¿Y cuál es el problema? Que aunque este señor era un conservador, había votado en algunos problemas sociales junto con los liberales, sobre todo en el tema del aborto. Y ahora tiene la posibilidad el señor Trump de designar un nuevo magistrado a la Corte y los liberals o los comunistas andan pegando brincos por el techo y trepándose de las paredes como Spider-Man, porque se puede afectar la decisión de Roe versus Wade de 1973, que es la que planta todo el tema legal sobre el problema del aborto en los Estados Unidos. Ya veremos cómo sale esa pelea, porque los candidatos que tiene Trump son unos tipos bien jalados, bien escogidos, que estaban en la lista del año pasado. Inclusive hay unas mujeres bien rudas que pueden ser escogidas por sus dotes, no solo de juristas, sino de conservadoras claras. La otra noticia interesante de los Estados Unidos es que ayer estaba reunido el señor John Bolton, que es el asesor nacional de seguridad de los Estados Unidos, junto con John Huntsman,
que es el actual embajador de los Estados Unidos en Rusia. Este no es cualquier caramelo, este es un sujeto que fue senador, que ya fue senador, que fue embajador de los Estados Unidos, fue precandidato presidencial de los republicanos y ahora es el representante de Trump en Rusia. Y estos dos señores se reunieron con Putin y Sergei Lavrov ayer y desde allí plantearon que habría próximamente una cumbre entre Putin y Trump. Hace rato la Casa Blanca dijo que la cumbre se celebrará el día 16 de julio en Helsinki, en Finlandia. ¿Qué es lo interesante de esa reunión? Bueno, que la primera vez que se vieron Trump y Putin fue en Hamburgo el 7 de julio del año pasado. Y el resultado de esa conversación es que el señor Leopoldo López fue a tostar a su casa. Luego hubo una reunión en Da Nang, en Vietnam, se saludaron por un ratico, pero no hubo mayor conversación, y ahora viene la cumbre de Helsinki. De allí ya se dice en la agenda que se va a discutir el tema de Siria, Crimea, Corea del Norte, pero lo que nadie dice es que viene el tema de Venezuela, de manera tal que las ratas rojas tienen de aquí al 16 a ver qué coños van a hacer, si saltan o vuelan, porque de esa reunión eso no va a quedar liso. No en balde, el señor Mike Pence ayer no solo fue a la capital, sino que además se desplazó a Manaos, a un centro de acogida de refugiados venezolanos, y allí dijo unas palabras muy bíblicas, pero en el fondo lo que está diciendo es que Estados Unidos no va a abandonar la libertad del hemisferio occidental y por lo tanto no va a abandonar la libertad del pueblo venezolano. El dólar a más de 3.380 y el crudo, el WTI de Texas a 72.73. En baja, el crudo Brent de Londres a 77.56. El Dow Jones tuvo ayer un bajonazo importante, cerró en 24.117, perdiendo 165 puntos. Y el peso colombiano se aprecia a 2.945 y esto ya pinta de que el cambio vendrá para Colombia y dependiendo de lo que quieran en su economía, ellos verán si hacen que se aprecie o se siga devaluando el peso, pero no por razones de terror político, sino razones netamente de finanzas y economía. Y aquí está haciendo mucho frío y me voy para el mercado de los pequeños comerciantes a desayunarme una pizca con un periquito. Chao, chao.